ya de vuelta. Estamos en el plato fuerte del día de hoy y darle la bienvenida a la doctora Beltré, la doctora Tami Beltré. Buenos días. Muy buenos días, familia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Gracias por sacar tiempo del que muchas veces los médicos no podemos prescindir, pero hay que educar a la población. Y hoy tenemos a la doctora Tami Beltré como gastroenteróloga y ella tiene especialidad en neurogastroenterología. Hoy vamos a estar conversando sobre el cáncer de colon. ¿Es así, no? Así es. Bueno, doctora, vamos a ver. Desde el punto de vista general, nosotros nos gustaría saber el cáncer en el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. ¿Podemos tener cáncer solamente en el colon, solamente en el estómago? ¿Cuáles son los órganos que pueden resultar afectados por el cáncer? Realmente podemos tener cáncer a todos los niveles y quizás el paciente, la población escucha mucho más de uno o del otro. Por ejemplo, se escucha mucho más del cáncer de mama, se escucha mucho más del cáncer de próstata o del cáncer de colon, que es lo que quiero conversar con ustedes hoy, por su frecuencia, por la probabilidad tan alta que tiene la persona de padecer de este tipo de cáncer. Pero en el tubo digestivo podemos tener cáncer a todos los niveles, en el esófago, en el estómago, en la unión esófago-gástrica, en el intestino delgado, en el colon, en cualquiera de sus partes, en el recto, también en el hígado y en el páncreas, que son órganos, incluso en la vesícula, que son órganos que también le competen al gastroenterólogo. Entonces, doctora, vamos a tratar de ubicar a la gente del colon, dónde está la ubicación dentro de nuestro organismo, cuál es su función y cómo ese cáncer puede abarcar si solamente es el colon o si puede extenderse a otras partes del sistema digestivo. El colon es el intestino grueso, es un tracto, una parte de un órgano bastante grande de nuestro cuerpo, ya que puede medir hasta 1.5 metros, aproximadamente 1.5 metros, y este va a estar en todo el marco de nuestro abdomen. Va a bordear, así como una arandelita, todo nuestro abdomen. Asciende, hace como una cortinita y luego desciende y luego se introduce otra vez en el centro formando el sigmoides y al final el recto, para ahí concentrar toda esa materia que se fue formando, que es el residuo de los alimentos que ingerimos, para entonces terminar con la expulsión. El colon es un órgano, como les comenté, que tiene funciones bastante importantes. Entre está terminar de formar esa materia fecal para entonces expulsar todos esos residuos que tiene nuestro organismo secundario, a que después de tomar los alimentos, entonces tiene que eliminar esa parte. Entonces, este tipo de cáncer, doctora, usted decía que es muy común. ¿A quiénes regularmente afecta más? ¿Cómo estamos en República Dominicana con relación a los números en este tipo de cáncer? En República Dominicana, lamentablemente, los números son un poco imprecisos. Tenemos que tomar en cuenta estadísticas internacionales, sí, por esa situación, y acorde a la literatura va a variar entre segundo o tercer lugar. Pero ya fíjense que cuando se refiere a un cáncer de colon para ambos sexos, las posiciones que toma esta neoplasia, este trastorno oncológico, y por eso entonces es que estamos aquí por su frecuencia. Puede ser tan frecuente como posicionarse entre el segundo o el tercer lugar a nivel mundial. Es importante entonces que la gente esté pendiente a las informaciones que hoy vamos a estar manejando aquí por la frecuencia de este tipo de cáncer. No estamos exentos a poder sufrir de esta patología, así que si usted tiene alguna duda, si ha sentido alguna manifestación a nivel de sus intestinos y necesita comunicarse con nosotros para que la doctora le dé la orientación que usted necesita, tiene la oportunidad de comunicarse a través de nuestras líneas 809-682-9850. Doctora, entonces vamos a hablar de manifestaciones, síntomas que me pueden hablar a mí de que debo ir en busca de atención, en busca de un diagnóstico y que no debo dejar pasar por alto. El punto más importante lo acabas de tocar, Lizania, porque el paciente debe ir sin tener manifestaciones clínicas. Importante entonces.
La pesquisa, la detección del cáncer de colon, la importancia radica en acudir al médico sin tener las manifestaciones clínicas. Acorde a las guías, anteriormente se concebía que todo paciente a partir de los 50 años era que tenía que ir a solicitar el estudio para detectar a tiempo cualquier lesión, detección precoz. Sin embargo, por la frecuencia que ha aparecido en algunas poblaciones, por ejemplo, los pacientes que tienen descendencia afroamericana, y tenemos que incluirnos en ese grupo, tienen una predisposición a padecer de cáncer colorectal en edades más tempranas. Y por eso ya se acordó, acorde a los estándares internacionales, de a partir de los 45 años comenzar con la detección del cáncer de colon, del pesquisaje, de realizar pruebas que nos orientan a detectar ese cáncer y eliminarlo cuando se puede. A partir de los 45 años o hay excepciones en las cuales debe ponerse atención antes de esa edad. Claro que sí, también hay excepciones. A partir de los 45 años es para la población general. Okay. Sin embargo, si el paciente tiene antecedentes de primera línea, padre, madre, hermanos, ese paciente entonces se le investiga a qué edad fue el caso más joven. Si el primer caso fue a los 45 años, entonces ese paciente debe comenzar su detección 10 años antes, es decir, a los 35. O sea, para la población general es a partir de los 45 años, pero hay reglas en dependencia de los antecedentes que tenga ese paciente, y entre los más importantes es el antecedente de cáncer en la familia. Entonces, doctora, usted habla de 10 años antes de la aparición del cáncer en un familiar. Si yo tuve un familiar más joven que tuvo cáncer, le diagnosticaron cáncer de colon a los 45 años, lo ideal es que yo, como un familiar cercano, vaya a los 35 a realizarme ese estudio. Así es. ¿Cómo evoluciona el cáncer de colon? ¿Qué tiempo tarda quizás en comenzar esa patología hasta que se desarrolla un cáncer que pueda llegar a ser ya muy avanzado o muy agresivo? El cáncer va a ir creciendo poco a poco, la morfología va a ir en dependencia del componente del estirpe histológico que éste tenga, también de las condiciones familiares. Por ejemplo, no es lo mismo un cáncer colorectal no polipósico a la poliposis adenomatosa familiar. En fin, va a variar mucho del estirpe histológica de ese cáncer. Sin embargo, y vuelvo a enfocarme, las primeras fases, el paciente no va a presentar síntomas, y es la fase más importante porque si la detectamos ahí, ese paciente puede sanar en su totalidad. Después de ese tiempo es que se van a presentar los síntomas. Entre estos síntomas puede estar síntomas tan inespecíficos como la pérdida de peso, la astenia, la anorexia, el paciente no quiere comer, fiebres inexplicables, hasta síntomas más puntuales que nos van a señalar que quizás la afectación está en colon, y por eso el paciente se dirige directamente donde el gastroenterólogo, donde el cirujano, que es el sangrado. Ese paciente puede tener rectorragia, tiene evacuaciones, y en las evacuaciones entonces ve sangre mezclada con la materia fecal, o hay un cambio en su patrón evacuatorio. Anteriormente tenía una morfología, su materia fecal, pero ahora está o más dura, o alargada, o en menor cantidad. En fin, y también está la presencia de masas. Es un paciente que cuando se toca el abdomen, entonces se siente un bulto, se siente un duro, se siente una masa, un tumor, y estos podrían ser los síntomas más frecuentes para el cáncer de colon. Definitivamente ya podemos establecer que hay un factor genético que influye en la aparición de este cáncer, por lo que usted mencionaba de que si tengo un familiar debería comenzar a hacer esa revisión a una edad más temprana. ¿Cuáles son otros factores que pudieran influir en que un paciente tenga esta patología? Claro, lo podemos dividir de dos maneras. Están los modificables, los que dependen de mí adquirir ese riesgo, y están los no modificables. Los modificables, el más importante es la edad. A partir de los 45 años hay que comenzar a hacer la pesquisa, porque eso es inherente al ir progresando en la vida. Mientras más viejitos, mayor el riesgo. Otro factor, lo había mencionado también, es la descendencia afroamericana. Okay. Hay mayor probabilidad de que nosotros, que somos descendientes afroamericanos, tengamos la probabilidad de padecer de cáncer de colon. También hay estudios que hablan de los pacientes diabéticos que tienen una mayor probabilidad de padecerlo, pero están la enfermedad inflamatoria intestinal importantísima. Pacientes que tienen colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn también tienen una probabilidad
mayor que la población general de tener cáncer de colon. Sin embargo, hay un grupo de factores que yo sí los puedo modificar. El hábito tabáquico, el alcohol, el sedentarismo, una dieta no balanceada que no tenga fibras adecuadas, la cantidad de vegetales adecuadas, que no tenga frutas y que yo no haga ejercicios adecuados. Es decir, no mantener un estilo de vida saludable me va a predisponer a padecer de cáncer de colon. Importante esa información, siempre lo recalcamos, que la manera de prevenir es nuestra manera de vivir, lo que comemos, las actividades que realizamos, los hábitos tóxicos como fumar, tomar bebidas alcohólicas, todo esto influye en nuestra salud a corto y largo plazo. Entonces es importante que la gente se haga consciente de eso. Por eso en cada programa, cada especialista que por aquí pasa hace énfasis en esto, en que pese a que tenemos factores que pueden venir desde la genética y otros aspectos también, el cómo vivimos influye mucho en nuestro estado de salud. Doctora, las pruebas de detección temprana, ¿en qué consisten? ¿Cuándo debe el paciente optar por ellas? Ya usted decía no esperar los síntomas y hablaba también de aquellos pacientes que tienen familiares cercanos. ¿Hay alguna otra condición que pueda hacerme ir en busca de esa detección temprana y los estudios que se realizan para ello? Bueno, el paciente tiene 45 años, cumplí años hoy, celebró mi cumpleaños, al otro día yo debo acudir al gastroenterólogo y hacer mi cita. Así de drástico, doctora. Y así de sencillo, sin que nadie me diga ir a hacer mi cita. La ventaja es que si el paciente no tiene ningún hallazgo significativo, la segunda colonoscopia, claro está, si ese paciente tuvo una buena preparación o una limpieza colónica adecuada, y así se lo sugiere el gastroenterólogo que realiza la colonoscopia, lo más probable es que dentro de 10 años es que le toque la próxima. Okay. O sea que tampoco es que nos vamos a esclavizar a hacer una colonoscopia anual o bianual, claro que no. Pero es importante hacer la primera y en base a eso saber cómo andamos, cómo estamos. Y comienzo a hablar de la colonoscopia porque es hoy por hoy la mejor herramienta que tenemos para el diagnóstico de cáncer de colon, porque no solamente me permite diagnosticar, sino también tratar. Cuando tenemos algunas lesiones que son muy predisponentes a cáncer de colon, por ejemplo, tenemos un pólipo mayor a 1 centímetro que tenga características que nos pudiera orientar a que cuando se haga la histología, ese componente sea adenomatoso, túbulo velloso y demás, que son características histológicas que nos orientan a cáncer. Gracias a la colonoscopia podemos tomar esa lesión y eliminarla en su totalidad con márgenes sanos. Es decir, que no solamente identificamos que hay una lesión, sino también eliminamos ese componente potencialmente cancerígeno. O sea que lo que usted acaba de decir, aplatanándolo un poquito, es que ese paciente que fue a los 35 años y en esa colonoscopia encontraron un pólipo y lo retiraron, ya ese es un paciente que está previniendo la aparición del cáncer, porque si espera a los 45 años para ir a hacerse esa colonoscopia, ya ese pólipo puede haberse convertido en un cáncer de colon. Recordar 35 en el caso de si tuvieron familiar de primera línea. En el caso de que tiene un factor genético. Exacto, un familiar de primera línea que a los 45 años se le diagnosticó. Pero si el paciente tiene 45 años, se le hace la colonoscopia y ahí se le detecta esa lesión, se quitó, se eliminó. Que esa es la ventaja. El 90% de estas lesiones son curables y es lo que queremos llegar. Es muy frustrante para una familia que quizás maneja esta información, pero por no sacar el tiempo, no se hizo los estudios cuando debería hacérselo y después, por las manifestaciones, le hacen el diagnóstico y le digan, bueno, lamentablemente ya no se puede hacer nada, o le toque cirugía, que es mucho más agresivo, claro. El seguimiento es más complejo y son cosas que quizás yéndonos 3 años antes pudimos haberlas evitado en un lapso de 30 minutos realizando el estudio. ¿Cuáles otros hallazgos significativos de esos que usted menciona se pueden encontrar en una colonoscopia? Ya hablaba de los pólipos. ¿Cuáles otras patologías pueden afectar al colon de no tratarse a tiempo, convertirse en un cáncer? Por lo general son este tipo de lesiones. Son lesiones sobrelevadas. Ya el pólipo va a tener diferentes cambios, diferentes formas, ya sean los planos, un poquito más elevados, ya esas características las manejamos nosotros, o propiamente dicho la lesión, una lesión que se ve, que sangra, que cuando se pinza, se trata de tomar la biopsia, no se puede ni siquiera tomar las muestras significativas para poder biopsiar por lo friable que está
esa mucosa que van ocupando mucho espacio en la luz y por eso entonces los cambios en el patrón evacuatorio, por eso la presencia de tumor y por eso el sangrado, porque son lesiones que como son tan friables por la forma en la que esas células están creciendo, entonces provocan esas características, esa clínica que habíamos mencionado anteriormente, de masa, de pérdida de peso, de sangrado, de modificaciones en el patrón evacuatorio y demás. Bueno, doctora, vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a continuar esta interesante conversación con la doctora Beltré. Hoy hablamos de cáncer de colon. Ustedes pendientes porque retornamos en breve.